Bueno, creo que el Señor ha estado hablándonos todo este tiempo de la sobrenaturalidad y a veces es fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Cuando nos toca en carne propia y tenemos que salir de la dimensión natural para entrar a la sobrenatural, no es tan fácil, aunque es posible. Con Dios todo es posible. Gracias. Se quedan los chicos de los instrumentos, muy bien. Meditaba en uno de los cantos, solo tú tienes palabras de vida eterna, atráeme y correré en pos de ti. Está en la Escritura, pero qué lindo es saber que el único que tiene palabras de vida eterna vive dentro de nosotros. Y cuando hablamos de eternidad, hablamos de una dimensión sobrenatural, porque lo que es eterno no tiene principio ni tiene fin. Lo que es eterno fue y siempre será. Porque no es lo mismo lo eterno que lo infinito. Lo infinito tuvo un comienzo y no tiene fin, pero el eterno jamás tuvo comienzo ni tendrá fin. Siempre ha sido y siempre será. Y esa es la dimensión en la cual Dios quiere que nosotros vivamos y que nosotros nos movamos en todas las áreas de nuestra vida. Pero mientras hoy meditaba el otro día y hoy escuchaba a Benjamín, la conversación que él tuvo con el Señor acerca del universo, que Él creó el universo completo, y es tan grande y es tan inconmensurable. Póngase a pensar usted que todo desde el inicio fue sobrenatural. Dijo Dios, sea la luz fue hecha, eso es sobrenatural. Separó la luz de las tinieblas, vino la expansión, se separó los cielos de los mares, todo eso es sobrenatural. Y la Biblia está llena de hechos sobrenaturales. ¿Para qué? Para que nos queden a nosotros como un ejemplo, pero también para que nosotros seamos activados para entrar en esa dimensión. Lo que ocurrió en el antiguo pacto no es solo para que tengamos como una historia bíblica, sino que para que nosotros sepamos que es posible vivirlo. Y obvio lo que ocurrió en el nuevo pacto. Digo el antiguo pacto porque cuando usted estudia, se da cuenta que hubo más milagros sobrenaturales en cuanto a la atmósfera, en cuanto al ambiente, en cuanto al mar, al cielo, al sol, etc. Pero en el nuevo pacto vemos más milagros en cuanto a sanidades de las personas, en cuanto a una resurrección de muertos, pero el antiguo pacto fue diferente, tenía que ver más con la atmósfera. No sé qué tiene que ver, y eso se lo vamos a preguntar al Señor y espero que Él nos vaya a explicar por qué fue diferente en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Pero yo este día que quiero que hablemos de lo sobrenatural, yo elegí algo que ocurrió en el Antiguo Testamento como una sombra y figura de algo que iba a venir y algo que quiero que comencemos a aplicar en nuestra vida. Pero primero veamos qué es lo sobrenatural. Sobrenatural es todo aquello que sucede por encima o contra las leyes naturales para cumplir un propósito de Dios o dentro de la voluntad de Dios. Y la Biblia menciona el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Aún si es en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, siempre el Espíritu Santo intervino. Si usted mira, cuando dijo Dios, sea la luz, la palabra que salió de la boca de Dios es Cristo, pero quien operó el que se hiciera la luz fue el Espíritu Santo. Y en todo momento, aún con los profetas del antiguo pacto, el Espíritu Santo venía sobre ellos, los empoderaba para realizar un hecho sobrenatural y después se iba el Espíritu Santo, pero Él siempre intervino. El Espíritu Santo es espíritu de poder, es Dios de poder, es la manifestación de poder en la tierra. Pero elegí algo que a lo mejor cuando lo leamos usted no le halle mucho sentido, pero después va a ver que es algo muy importante. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 10. Estoy leyendo aquí en Reina Valera 1960. Luego habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Verso 5, yo lo tengo subrayado, espero que usted lo subraye. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo de reunión. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí yo lo tengo esto subrayado también, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Cuando usted piensa en varas, probablemente por causa de que habla de que reverdeció y que floreció y que echó frutos, a lo mejor usted piensa en una vara de un árbol que fueron a cortar, pero no. Estaba hablando de varas que son como el asta de cualquiera de esas banderas, una vara seca, que eran las varas que usaban como báculo los jefes de las tribus y los habitantes de Israel en ese tiempo. Esas varas las usaban para caminar en el desierto. Me reía el otro día mientras leía esto, porque se dañó mi caminadora con la que hago ejercicios todas las mañanas. Y entonces me dice mi esposo: ¿y por qué no caminas en la calle? Y le digo: porque hay muchos hoyos y me caigo. Pues usa una vara como usaban. Y ya me imaginaba yo, ¿verdad? Así como Moisés. No, me dijo 2 varas, no me dijo una en un lado, otra en otra, como quien va a esquiar, ¿verdad? Así no te caes. Y entonces pensaba en las varas que ellos usaban. Era una vara totalmente seca, como una de esas de la bandera. Y entonces imagínese usted que al día siguiente que llegan a ver las varas, la que tenía el nombre de Aarón como jefe de la tribu de Leví, aparece que de pronto tiene renuevos, tiene hojitas, tiene brotecitos, tiene flores y además tiene fruto de almendro. ¿Será eso sobrenatural? Claro que era sobrenatural. Y esa fue la señal que Dios puso para elegir al que iba a ser el sumo sacerdote y para elegir también a aquel que iba a confrontar la rebelión del pueblo. Pero más que eso, más que este hecho sobrenatural, a mí lo que me gusta de este pasaje es lo que representa, porque como sombra y figura, la vara de Aarón como sumo sacerdote, la vara que reverdece, tiene que ver con la resurrección de Cristo. Ay, 2 dijeron amén. Gracias, pastora Rosy. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la resurrección de Cristo? Vaya conmigo a Isaías 53, vamos a leer del 1 al 6. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando usted lee la descripción de cómo estaba Jesús en ese momento, despreciado, menospreciado, lanceteado, corona de espinas, clavado, pero más que eso, el Padre cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Usted puede imaginarse por un momento lo que significaría ver a una persona con lepra, con cáncer, con todas las enfermedades. Piense en todos los tipos de enfermedades posibles, y todas cayeron sobre él para que él llevara todas nuestras enfermedades, todo nuestro quebranto, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Tiene que haber sido algo horrendo, algo horroroso, al punto que Jesús mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la Escritura que aún el Padre tornó su mirada de él. Era tan grotesco que no daban ganas de verlo. Era peor que una vara seca. Pero estaba la promesa. La promesa estaba que al tercer día él iba a resucitar. No importaba lo feo que se viera, no importaba lo grotesco que estuviera, no importaba lo mal, lo despreciado, lo menospreciado, él iba a resucitar. Era la promesa que estaba ahí. Es tremendo cuando nos ponemos a pensar lo que significa, y nosotros a veces pensamos, cuando hablamos de resurrección, la mayoría piensa en la resurrección de Lázaro. Pero sabe que hubo una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo, o dos grandes diferencias. Cuando Lázaro murió, Lázaro era un hombre pecador. Él murió, resucitó, y cuando resucitó siguió siendo pecador. Y no solo eso, sino que se murió de verdad otra vez, se volvió a morir. Pero Cristo no. Cristo, aunque llevó todo el pecado de la humanidad sobre sí, y cuando murió estaba lleno de pecado y lleno de enfermedad. Pero cuando él resucitó, resucitó totalmente limpio de pecado, totalmente limpio de contaminación. Y no solo eso, él nunca más murió. Vamos, yo que usted me alegraría. Él nunca más murió porque él tiene vida eterna. Él es la vida eterna, y el que cree en él tendrá vida eterna también. Esa es la gran diferencia. Él es la vara de Aarón que reverdeció, la que echó flores y frutos y renuevos. Él resucitó al tercer día. ¿Sabe que cuando vemos, y la carta a los Hebreos nos dice cómo estaba diseñado el lugar santo, el lugar santísimo? Y vemos cómo la vara de Aarón que reverdeció tiene un lugar preeminente en el lugar santísimo. Mire, Hebreos 4, del 1 al 5. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, o sea, la menorá, ¿verdad? El candelabro de 7 brazos, la mesa con los panes de la proposición. Pero había un segundo velo, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí era donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Era de madera de acacia cubierto de oro, en la que estaba una urna, o sea, dentro del arca del pacto había una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué tres cosas importantes estaban en la urna que estaba dentro del arca del pacto en el lugar santísimo? Eso era the Holy of Holies, lo más santo de lo más santo. Estaba el maná, que era la palabra que sustenta. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, que tipifica el poder de la resurrección, y las tablas del pacto, que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo, que es inquebrantable. Aunque nosotros fallemos, Él nunca falla, porque Él hizo un pacto con la humanidad que Él va a cumplir. Pero la vara de Aarón que reverdeció como un símbolo profético del poder de la resurrección de Cristo, estaba allí dentro de la urna que estaba dentro del arca del pacto en el lugar santísimo. La Biblia nos dice que Cristo fue levantado por el Espíritu Santo, o el Espíritu de poder, por el poder de la resurrección. Y esta mañana o madrugada, así media dormida, media despierta, oí que el Señor me decía, la señal del profeta Jonás, y me fui a buscar. Y Jesús dijo, y usted lo puede encontrar en Mateo y lo puede encontrar en Lucas, Él dijo, esta generación adúltera y perversa me pide señal, pero la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del pez por 3 días. Quiero pedirle un micrófono para Pastor Remo, que me busque Jonás capítulo 2 y me lo va a leer todo. Ahí tiene el micrófono Benji, gracias. Sabe que muchos dicen que era una ballena, y hay otros que hasta dicen que se llamaba Plop, ¿verdad? Porque dicen que vino un pez grande, abrió la boca y plop, se lo comió. Pero no se llamaba Plop y no era ballena. Probablemente era un leviatán. Muy probablemente era un leviatán. Léanos Jonás capítulo 2, así con voz de trueno y como que fuera italiano que usted está declamando. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando Jonás de sí mismo? Está hablando proféticamente de los 3 días en los cuales el Señor Jesucristo iba a estar en ultratumba. Dice que hasta lo profundo de la tierra quedó, pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que habla de aguas, pero habla de lo profundo de la tierra. Esas son otras dimensiones. Pero dice que el alga se enredó en su cabeza. Eso tiene que ver con la corona de espinas que estaba sobre la cabeza de Cristo. O sea, Jonás estaba tipificando los 3 días que Jesús iba a estar en ultratumba. Y dice que luego Dios le da orden
a ese pez que vomita a Jonás, de la misma manera el Padre le dio orden a ultratumba o a las profundidades de la tierra para que vomitara a Cristo y que saliera en el poder de la resurrección, en salud, en sanidad, en limpieza, sin enfermedad, sin pecado, en eternidad. Cuando Él resucitó, Él venía con toda la vida eterna. Con toda la vida eterna. Era necesario que esto pasara. Si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no hubiésemos nacido de nuevo. Si Jesús hubiera ido a la cruz y se queda en la sepultura, usted y yo no hubiésemos nacido de nuevo. No tendríamos hoy la iglesia, no tendríamos el poder, no tendríamos la autoridad, el poder de la resurrección no existiría, no estaríamos hablando de ello, pero estaba dicho, estaba profetizado. Ya el Señor, como una señal profética, había puesto a Jonás que estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Tiene que haber sido horrible para Jonás. Horrible, al punto que clamó. Ahora, nosotros no sabemos cómo fue para Jesús. Él era todo Dios, pero era todo hombre. Él sufrió como hombre al estar allí esos 3 días y 3 noches, hasta que se dio el rompimiento, hasta que se dio el milagro, hasta que fue dado a luz, hasta que todo eso se destruyó, lo que lo estaba reteniendo, el imperio del pecado y de la muerte. Y Él surgió por el poder del Espíritu Santo con vida eterna. Romanos 1, 3 y 4. El apóstol Pablo le está hablando a los romanos y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Subraye eso si puede. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo fue declarado Hijo de Dios con poder? Cuando resucitó. Según el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hijo con H mayúscula, fue declarado hasta que resucitó de entre los muertos, porque allí ya Él resucitó sin la naturaleza humana, solamente con la naturaleza divina, como Hijo de Dios. Él, recuerde que resucitó libre de pecado. La Escritura nos dice que nuestro nuevo nacimiento depende de la resurrección de Cristo. O sea, nosotros pensamos en que Cristo resucitó, pero como que no pensamos en todo lo que implica para nosotros la resurrección de Cristo. Todo lo que representó, todo lo que significó la resurrección de Cristo. Primera de Pedro, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Repitámoslo y veámoslo bien y pidámosle al Espíritu Santo que nos haga entender lo que esto significa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso, mis amados, es que Jesús tenía que resucitar sin contaminación, sin pecado, sin enfermedad, limpio totalmente. Tenía que resucitar para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Por eso era necesario que Él resucitara limpio de todo pecado. Limpio de toda enfermedad, incontaminado, inmarcesible, incorruptible. Esas palabras son poderosas porque esa es la herencia nuestra. No hay otra manera que nosotros pudiéramos ser
inmarcesibles, incontaminados, incorruptibles, sino por el poder de la resurrección de Cristo, porque esa fue la herencia que nosotros recibimos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabe que el apóstol Pablo, él nunca anduvo con Jesús físicamente? El apóstol Pablo surgió años después. Él conoció a los discípulos o los apóstoles del Cordero que habían andado con Jesús, pero él físicamente no conoció a Jesús. Y el apóstol Pablo en todos sus escritos expresa el gran deseo que él tenía de conocer plenamente a Jesús. Él decía, no, yo no quiero conocerlo como anduvo aquí en Israel. Yo no quiero conocer lo natural de él. Yo quiero conocer algo más profundo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Y él se lo expresaba a los filipenses. Y él decía, todo esto yo lo tengo por basura. Bueno, basura es una palabra liviana. Realmente dice por estiércol, Bosnia y otras palabras más fuertes. Todo lo que soy. Y sabe que Pablo era algo grande. Era un hombre muy culto, muy educado. Tenía grado militar. Tenía 2 ciudadanías. Hablaba 3 idiomas por lo menos. Había sido educado a los pies de Gamaliel. Tenía muchas cosas de las cuales podía estar orgulloso. Sin embargo, él decía, todo esto es nada. Todo esto yo lo pierdo con gusto a fin de conocer la esencia de Cristo. ¿Quién era Él? Y vemos que en Filipenses 3, verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con Él, en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Alguno de nosotros ha meditado alguna vez qué tanto conozco a Cristo? ¿Qué tanto conozco a Jesús? Necesito conocerlo todavía más, pero necesito conocerlo a Él resucitado. No conocer la historia de lo que fue Jesús, hombre sobre la tierra, eso es bueno, es importante, pero más necesitamos recibir la revelación de quién es el Cristo resucitado. ¿Cuál es el poder, la magnificencia de Él ya resucitado? No es lo mismo el Jesús que anduvo en Israel, en Nazaret, en Galilea, etcétera, que el Jesús que resucitó, lleno de poder, lleno de pureza, lleno de santidad, que venció la muerte, que venció el pecado, que venció la rebelión, que venció la iniquidad. Todo lo que Él es, la magnitud de quién es Él ahora, que ya ha resucitado. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros le conozcamos en esa dimensión. Porque cuando la revelación viene y podemos conocerle en esa dimensión del Cristo resucitado y sabemos que tenemos herencia con todos los santos en Él, en esa dimensión, entonces va a ser fácil creer que con Él todo es posible, que para Él no hay imposible, que Él sobrepasa los límites de la materia, Él sobrepasa los límites naturales que podamos entender, los límites del tiempo. Él sobrepasa todo lo que nosotros conocemos que son límites, porque para Él no hay límites. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios sobrenatural, que con un soplo, con una palabra, Él puede hacer todo nuevo, puede hacer nuevas todas las cosas.
A veces estamos batallando por cosas sencillas, nos ahogamos en un vaso de agua, pero quizás si levantamos la mirada al Todopoderoso, al resucitado, Él con un soplo puede hacerlo todo nuevo. A veces nosotros vemos demasiado nuestra incapacidad, nuestra limitación, porque no tenemos la revelación del Cristo resucitado. El que ha conocido el poder del Cristo resucitado cambia su forma de pensar. Yo creo que por eso el apóstol Pablo decía, tienen que renovar su entendimiento, tienen que renovar su forma de pensar, el espíritu de su mente tiene que ser renovado. Nosotros tenemos la mente de Cristo, decía, y no hablaba de tener la mente del Jesús que anduvo en Galilea o en Israel, hablaba de la mente del Cristo resucitado, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo conoce, que no tiene adversidad, todo lo puede superar. Es una dimensión que quizá no hemos conocido, pero que el Espíritu Santo quiere dárnosla a conocer. Que podamos decir, Señor, todo lo que hasta ahora he logrado, eso no vale nada, con tal de conocer la dimensión del Cristo resucitado. Porque cuando yo la conozca y cuando sea uno con Él, porque el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y cuando sea uno con Él, no habrá muerte que se interponga, no habrá enfermedad que se interponga, no habrá pecado que se interponga. Porque entonces yo voy a ser como Él es. Y lo veré como Él es. Sin limitación. Sin limitación. Amados, necesitamos aprender cómo vivir aquí y ahora bajo el poder de la resurrección. Todo lo que Cristo nos hizo posible a nosotros a través del misterio de la resurrección. ¿Sabe que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo de verdad, sinceramente, le entregamos nuestra vida al Señor, en el mundo espiritual algo sucede? No es sencillamente que alguien pasó y se hizo una oración. No, es mucho más poderoso que eso. Sucede algo poderoso en el ámbito espiritual o en el mundo espiritual. Hay una transacción jurídica espiritual. La persona que está entregando su vida a Cristo está recibiendo eternidad. Está dejando de ser alguien finito para recibir eternidad y entra en la dimensión del poder de la resurrección. No es algo tan sencillo. Es que la vida cambia totalmente. Es que todo en nosotros cambia. Y empezamos a conocer la dimensión del poder y la dimensión de lo ilimitado y la dimensión sobrenatural en la cual Dios quiere que vivamos. Cuando yo recibí al Señor, Él fue tan maravilloso que mi vida comenzó de una manera sobrenatural. Primero oí la voz de Él. Yo antes no podía oír la voz de Dios. Es sobrenatural oír la voz de Dios. Que me dijo, con amor eterno te he amado. Oí la voz de Dios. Pero luego, inmediatamente, me sana de una úlcera gastroesofágica para la cual tomaba 8 medicamentos. A mí nadie me dijo, yo no tenía gente evangélica que me dijera cosas. No, yo recibí el impulso del Espíritu Santo, agarré la loncherita que andaba con 8 medicamentos y la fui a botar. No puedo culpar a nadie, nadie puede culpar a nadie que me dijo, que me influenció, porque fue un sentir puesto por el Señor. Él me hizo saber, estás sana. Esa es una dimensión sobrenatural. Yo quería morirme, estaba lista para quitarme la vida. ¿Cómo usted se explica que en un lapso de 1 hora, 2 horas, de pronto yo tengo deseos de vivir y entregarle toda mi vida a Cristo? Eso es sobrenatural. Es sobrenatural. Y decirle, yo te quiero servir. Usa esta piltrafa humana, lo que queda, úsalo. Y sabe que Él te lo toma en serio. A veces le digo, no tanto, Señor, no se te pase la mano. Es sobrenatural.
Las cosas, los deseos negativos, la soledad que sentía, de pronto ya no me sentí sola. El ser más maravilloso del universo me amaba, el Dios Todopoderoso. Eso es sobrenatural. La gente que teniendo a Cristo se siente sola necesita la revelación del Cristo resucitado. Necesita conocer el amor sobrenatural de Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos genuinamente nuestra vida al Señor, es un acto sobrenatural y es una transacción jurídica espiritual para no retornar más. Nunca en mi vida, en los años que tengo de conocerle, 40 años, jamás un día me he arrepentido de haberle dado mi vida. Jamás. Nunca he tenido de esos que hay gente que tiene altibajo, un día bien, un día mal. No, jamás. Jamás, porque sé que Él es el que me dio vida. Él me dio vida otra vez. Y si Él me la dio es para dársela a Él. Necesitamos esa revelación del poder de la resurrección de Cristo. Es importante que nosotros creamos y entendamos. Si yo le voy a pedir que le pida al Espíritu Santo, valga la redundancia, que le dé revelación de lo que yo le voy a decir ahora que usted diga. O sea, quizá lo va a decir porque yo le pido que se lo diga, pero pida revelación para que usted después lo diga con convicción. Así que diga conmigo: soy un hijo de Dios, por lo tanto, habito en el poder de la resurrección. Tengo el poder de Dios dentro de mí. Tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Eso me ayuda a seguir adelante. Me ayuda a vencer. Habito en el poder de la resurrección. Amén. Yo espero que usted pida revelación y que usted pueda vivir en esa dimensión y en esa revelación. Yo no le voy a hablar mucho, pero dejé para el final un versículo que a mí me impactó mucho. Y espero que así como me impactó a mí, le pueda impactar a usted. Pido al Espíritu Santo que le revele cada palabra de este verso que vamos a leer. Es Romanos 8:11. Seguro que usted lo ha visto muchas veces. Romanos 8:11. Y si el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿En cuántos mora aquí el Espíritu Santo? Él es el que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo. Ok, si mora dentro de ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé si capta la dimensión de eso. O sea, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús dentro de los muertos por el poder de la resurrección y que por eso se le llamó Hijo de Dios con poder, ese mismo Espíritu Santo es el que habita y mora dentro de nosotros. Y me está dando una promesa la Escritura en el libro de Romanos, que ese Espíritu Santo, así como levantó a Jesús dentro de los muertos, va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Yo sé que usted puede decir, bueno, eso tiene que ver con que vamos a resucitar en el día postrero y vamos a tener un cuerpo glorificado. Sí, es verdad. Pero también sé que por revelación todos podemos vivir anticipadamente atisbos de lo que ya fue prometido. Así como la salud plena es para el final y la podemos vivir desde ahora, también desde ahora podemos creer que nuestros cuerpos mortales pueden ser vivificados por el poder del Espíritu Santo. Si usted lo cree, es muy importante que hoy lo declaremos. Si usted lo cree, si hay algo en su cuerpo físico que necesita ser vivificado, llámese úlcera, llámese cáncer, llámese arritmias, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese como se llame. Pero el Espíritu Santo está dentro de usted
vamos a creer que nuestros cuerpos mortales pueden ser vivificados por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero pedirle que todo aquel que sienta que tiene una dolencia, un malestar, algún órgano que no le está funcionando bien, algo para lo cual necesita una intervención divina, se ponga en pie, como ya algunos lo han hecho. Y vamos a declarar en base a Romanos, como acabamos de leer, que el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros comienza a vivificar nuestros cuerpos mortales. Yo le voy a pedir que usted comience a declararlo allí donde está. Comience a declarar. Vamos, dígalo. Una declaración es una expresión verbal que se escucha. El enemigo tiene que escuchar que usted cree lo que está diciendo. Tiene que declararlo con fuerza, con poder. Vamos, declare: el Espíritu Santo que está en mí, el poder del Espíritu Santo que vive dentro de mí, va a vivificar mi cuerpo mortal. Ahora, en el nombre de Jesús lo digo, lo creo. Mi estómago, mi esófago, mi hígado. Vamos, vamos, declárelo, creyendo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo vivifica mi cuerpo mortal, vivifica el cuerpo mortal mío. Entra en una dimensión sobrenatural por el poder de la resurrección. Entra en vida, los órganos cobran vida. Vamos, declare la vida. Los órganos cobran vida. En el nombre de Jesús, Y en el nombre de Jesús, la vejiga es vivificada. En el nombre de Jesús, vivificado el estómago, vivificado en el nombre poderoso de Jesús, vivificados los huesos, los cuerpos mortales se vivifican, son vivificados por el poder de la resurrección, El corazón cobra vida, el corazón es vivificado. Es la palabra de Dios. Dígalo: yo lo creo. Es la palabra de Dios, lo creo, camino en ello. El cuerpo mortal es vivificado en el nombre de Jesús. Toda limitación se rompe hoy. Toda limitación en las mentes para creer en el poder del Espíritu se rompe hoy por la palabra. En el nombre de Jesús. Siga orando. Siga orando. Hermana Ivonne, reciba la vivificación de la tiroides. En el nombre de Jesús, la vida en las coyunturas, en los huesos, los músculos. Reciba ahora. Y lo dice su palabra. Siga orando. Hay personas aquí que hoy necesitan reconciliarse con Jesús. Los que necesitan reconciliarse con el Señor, pasen adelante. Puede ser que la reconciliación no es porque han andado en pecado, es porque no ha creído en el poder de Dios y usted necesita comenzar a creer. Así es que usted necesita el nuevo nacimiento con poder. Si usted ha sido escéptico, si usted ha dudado, si usted ni siquiera ha creído que eso es posible, yo le pido que pase a reconciliarse con el Señor Jesús. Marcia, imponga manos sobre su papá. Declare la vivificación de sus órganos en el nombre poderoso de Jesús. Y ve, ponle las manos, hermana Elisita. Declara la vivificación de sus órganos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, hay gente que necesita reconciliarse con Jesús para creer. Pastor Elías, por favor. Aleluya. Rigo, ¿quieres venir a orar? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, mi amor. Ian, puedes orar por Luca, por favor. Y Kamaiso Barrababa. Dice que él ha dudado de Dios muchas
Y kamaiso, barra, ba, 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 iso. Hay más, hay personas que en su mente han dudado, han tenido dudas. Pastora Abby, por favor, por hermana Cándida. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, Dios Todopoderoso, gracias. En el nombre de Jesús. Pastora Rosy, por favor. Gracias Dios. Gracias, gracias. Vamos, siga. No se detengan, chicos. Y carama y soca, mamá. Usted tiene que ascender a un nuevo nivel de fe. Necesita una fe expectante, una fe activa, capaz de producir milagros sobrenaturales. Y ramaizo. Así es que este día, esta es su oportunidad para entrar en una nueva dimensión, en una dimensión sobrenatural, para que pueda creer en los milagros. Ramamamamaizo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y marramamamaizo, barrabababababababaizo. Quizá hemos actuado de una manera muy natural, muy racional, muy lógica. Y Dios te quiere llevar a una dimensión sobrenatural donde pierdes aún el concepto de lo lógico. Aprovecha esa oportunidad. El Espíritu de Dios está aquí y Él siempre dramatiza lo que nosotros hablamos o declaramos. Gracias Jesús. Espíritu de Dios, gracias. Y maramaizo, barrab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 aizo. Y carramaizo, carramamamamamamamamaizo. Gracias Jesús. Ora por Adancito, por favor. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ramamamamamamaizo. Y carrabababababa. Benjamín, ven por favor. Pastor Giovanni, puede orar por José Lindolfo. Benji, puedes orar por este chico hermoso. Gracias Jesús. Espíritu de Dios, muchas gracias. Pastora Ninfita, por favor, ore por él. Y marrama y socarra, ba. Se activa. Ana Rebeca, puedes orar, por favor. Y marrama y socarra, ba. Y marama y so. Y carrama y socarra, ba. En el nombre de Jesús. Pastor Iracema, ore por ella, por favor. Y maramaizo, y carramaice que rememe. Declaramos milagros creativos, el poder de la resurrección de Cristo, fortaleciendo su cuerpo, vivificado su cuerpo, vivificado. La palabra que está dentro de usted cobra vida, la vida del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Dios Todopoderoso, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna, tú quieres darnos vida eterna. Gracias Jesús. Jesús, gracias. Pastora Lilian, puede venir a orar por ella. Pastora Rosy, perdón. Gracias Jesús. Gracias Dios Todopoderoso. Y maramamamaizo, barrababababababa. Pastora Abby, perdón, que no la dejo sentar. Por acá. Y maramaizo. Y carrababa, gracias hija. Sí. Y maramamamaizo. Suba, sí. ¿Cómo estás? Sí. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Ahí donde usted está, haga un nuevo pacto con el Señor. Renueve su pacto con el Señor.
Renueve su pacto con el Dios sobrenatural. Que usted quiere conocerlo en todas las facetas. Conocerle a Él y a Él resucitado. El Cristo resucitado es todo lo que usted ha aprendido. Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Roí. Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el todo. Jehová Shama, Jehová Sidkenu, Jehová Sebaot. Todo se condensa en el Cristo resucitado. Él es todo lo que usted necesita. Gracias, Espíritu Santo. Milagros creativos comiencen a suceder. Milagros creativos. El poder de la resurrección de Cristo llene este lugar y esta congregación. El poder de la resurrección de Cristo operando en nosotros, operando en nuestro cuerpo mortal. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Oh, ramamamaiso, barrababababababababaiso. Espíritu Santo, gracias. Alabe al Señor. Adore al Señor. Vamos a seguir a los ministros de alabanza. Y carramaiso, carrabababa. Gracias, Jesús. Tú eres digno de recibir toda gloria y alabanza. Tú eres digno de recibir toda mi Exáltate, oh grandioso, glorifícate en medio de tu pueblo. Exáltate.